historia continúa y nos cuenta el Seder Olam, el libro de cronología del cual hablamos hace varios encuentros, que en el año 2238 de la cronología hebrea es el momento en el que Jacob Avinu desciende a la tierra de Egipto y se va a sentar allí junto a sus hijos, obviamente todavía en la época de Yosef, cuando Yosef era el segundo del faraón. Y allí vamos a estar, en la tierra de Egipto, desde el año 2238, otros 210 años. Vamos a estar allí hasta el año 2448 de la cronología del pueblo de Israel. Es interesante cuando uno lee el libro de Shemot, el segundo libro de nuestra Torá, uno va a encontrar allí un episodio sumamente extraño. Creo que todos hemos hablado y escuchado y visto y leído tantas cosas sobre la esclavitud y sobre Moshe y la salida de Egipto. Es un capítulo de la historia que conocemos, pero vale la pena prestar atención. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó para que estalle de pronto algo tan terrible como esa esclavitud que tuvimos que vivir allí en la tierra de Mitzrayim, en la tierra de Egipto? Nos dice el Sefer Shemot, en el primer capítulo, en el Pasuk 8, de pronto aparece una frase que dice: Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. De pronto se erigió, se levantó un nuevo rey en Egipto, un rey que no conocía a Yosef. Surge ahí una discusión entre los Parshanim, entre aquellos que explican la Torá. Los Mefarshim dicen: ¿realmente de qué se trata esto de que hay un nuevo rey que no conoce a Yosef? Yosef había sido una persona sumamente importante en Egipto. Había salvado a Egipto en una época de tanto hambre. Si no hubiera sido por sus ideas, Egipto hubiera estado hundido y hubieran muerto quién sabe cuántos de ellos. Yosef era un héroe de Egipto. ¿Cómo puede ser que de pronto haya un rey que no lo conozca? Y entonces hay quien dice, posiblemente no lo conocía, así tal cual. Y hay quien dice, como Rashi, que nos va a citar, y él va a decir, no es que no lo conocía, sino que se hizo a sí mismo como si él no lo conociera. Se hizo una idea de decir: Yosef, ¿quién es Yosef? Yo no conozco a ningún Yosef. Y entonces nos vamos a encontrar con un rey que realmente no es que desconozca posiblemente la figura de Yosef, sino que desconoce la importancia de este Yosef, desconoce la trascendencia de este Yosef y por supuesto desconoce cualquier tipo de privilegios que pudiera tener la familia de Yosef, sus hijos, sus sobrinos, todos los hijos de Israel. Cuando nosotros llegamos a la tierra de Egipto, en la época de Yosef con Jacob, nos asentamos en las mejores partes de Egipto. Ahí estuvimos en Eretz Goshen, una zona de campos, con nuestros rebaños, con nuestros ganados. Ahí estábamos asentados. Y allí tuvimos la oportunidad de reproducirnos y de ir creciendo. Apenas 70 éramos cuando llegamos a Mitzrayim y de pronto los descendientes comienzan a reproducirse en ese lugar. Y es allí donde va a aparecer este rey. ¿Cómo nos reprodujimos? También Sefer Bereshit, un pasuk anterior al que les leí, nos va a decir que la reproducción fue algo impresionante. Ubnei Israel paru, vaishretzu, vairbu, vayatzmu, bimeod meod. Dice, y el pueblo de Israel se fructificó y se reprodujo casi como insectos y se multiplicó y se fortaleció. Meod, meod, mucho, mucho, muy, muy sería la traducción, de una manera impresionante. Vatimalea arezotam, y la tierra de Egipto se llenó de hijos de Israel. Hijos de Israel que trabajaban en Egipto, que agradecían a Egipto, que estaban felices de vivir ahí. Habían salido porque había hambre en la tierra de Canaán y vivían en la tierra de Mitzrayim. Y de pronto aparece un rey que desconoce a Yosef. Y es en ese momento que el libro de Shemot nos va a decir algo que es impresionante y que es algo que es realmente una clave para la historia del pueblo de Israel. De pronto este hombre, este nuevo faraón, va a decir a su pueblo, a su gente, las siguientes frases. Habanit hakmalo. Vamos a ser jajamim, más sabios, más inteligentes, más vivos que este pueblo. Penirbe, para que no se sigan reproduciendo. Vehayaki tikrena milhamá, no sea que en el momento que estalle una guerra, venosaf gamu al soneinu, y que él también se una a nuestros enemigos. Venilhambanu,
y que salga a pelear contra nosotros, ve'alá min haaretz, y se vaya de esta tierra. Este nuevo faraón dice varias cosas, incluso con varias instancias. Primero va a decir, seamos más inteligentes que ellos. ¿Qué significa más inteligentes que ellos? ¿Qué están tramando el pueblo de Israel? ¿Qué están organizando? ¿De qué tengo que ser más inteligente? No sé, pero vamos a ser más inteligentes que ellos para que no se reproduzcan tanto. ¿Por qué? Porque tengo un temor. ¿Y cuál es el temor que él expresa de una manera muy clara? No sea que haya una guerra y estos hijos de Israel se unan a nuestros enemigos, peleen también ellos contra nosotros y finalmente se vayan de la tierra de Egipto. Cuando uno lee las palabras del faraón, la primera pregunta que surge es, ¿de dónde le salió esta idea? ¿Qué fue lo que realmente le preocupó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que el faraón estuviera así de preocupado? ¿Acaso realmente el pueblo de Israel estaba tramando algo? ¿Acaso había un grupo de revoltosos o revolucionarios dentro del pueblo de Israel que estaban pensando en hacer un golpe de estado y derrocar al faraón? ¿Acaso realmente estaban pensando en irse de la tierra de Egipto y para eso destruirla y provocar una guerra? ¿Acaso habían enviado embajadores o delegados para que hablen con los pueblos vecinos, con aquellos pueblos que efectivamente sí odiaban a Egipto porque era una potencia, para poder unirse a ellos y hacer una alianza y poder dominar a Egipto? Realmente uno no encuentra absolutamente nada, ni siquiera que nos insinúe una situación así. Pero al faraón se le ocurrió. La idea se le metió en la cabeza. Él desconoce a Yosef y con eso desconoce todo el bien que hizo Yosef y sus descendientes a la tierra de Egipto. De pronto se enceguece y lo único que quiere es irse contra este pueblo que me puede atacar, que me puede lastimar. Y hay quienes dicen que quizás lo que menos quiere es justamente el final. Lo que quizás menos quiere es que se vayan, porque sabe que tiene con este pueblo mientras esté en Mitzrayim, tiene brajá. Entonces tiene incluso miedo de que se le vaya a este pueblo. Como sea, estamos viendo aquí a una persona que va a expresar una idea que a lo largo de los siglos y siglos y hasta el día de hoy, todos aquellos que quieren desconocer el bien del pueblo de Israel en la humanidad van a empezar a transmitir. Cuando el faraón dijo vamos a ser más inteligentes que ellos, ¿qué significa? Va a empezar a tomar medidas. ¿Qué medidas va a tomar? Primero, esclavizarlos. Vamos a hacerlos trabajos forzosos para que construyan ciudades de depósito. Van a trabajar y van a estar cansados y de esa manera voy a romperles el cuerpo y no se van a reproducir como hasta ahora. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de esos trabajos, siguió reproduciéndose. Y entonces tiene que tomar otra medida. Y la siguiente medida ya es empezar a matar. Manda a llamar a las parteras del pueblo de Israel, a Shifra Bepúa, y les dice a ellas, cuando vean si nace un niño varón, mátenlo, no lo dejen que viva. Las parteras no le hacen caso. Tiene que tomar otra medida, más drástica, e incluso una medida que hay quienes dicen que la toma para todo su pueblo. ¿Por qué? Porque quizás tenía algún temor y se nos dice que alguno de los adivinos y brujos y sabios de Egipto le dijo que van a ser el Salvador, que en su generación van a ser el Salvador del pueblo de Israel. Por lo tanto dice, todo niño varón que nazca, de todos. Cuando uno lee el texto dice que le dice al pueblo, todo niño varón que nazca, arrójenlo al río. No dice claramente solo del pueblo de Israel, pero supongamos que solamente de nosotros. Todo comenzó con una idea. Tengo un temor, tengo una suspicacia, me parece que, ¿qué decisión tomo? Esclavizarlos y matarlos. De una idea se llega al exterminio. De una sospecha nacida de la nada se llega al exterminio. Es algo brutal, es algo increíble. Pero vamos a tener aquí la raíz del antisemitismo que va a acompañar al pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, viene acompañada por el costado de los enemigos del pueblo de Israel y de aquellos que odian al pueblo de Israel.
un antisemitismo que se caracteriza justamente por tener las mismas ideas que el faraón. ¿En qué sentido? Partir de una supuesta situación que no necesariamente es verdad. En realidad, nunca es verdad. A lo largo de la historia nos vamos a encontrar que los antisemitas en cada generación han dicho cosas del pueblo de Israel que uno no puede a veces creerlas. Me pasa muchas veces en clases que de pronto comento algo y el público se me ríe por lo absurdo y lo ridículo de lo que estoy diciendo. Pero cuando uno lee que por esas ridiculeces los enemigos vinieron a matarnos, uno menos lo puede creer. ¿Qué se dijo del pueblo de Israel? Se dijo, entre otras cosas, que matamos niños cristianos, para sacarles la sangre y hacer matzá para Pesaj. Y uno se pregunta, a ver, no entiendo, ¿cómo puede ser que me digas que utilizo sangre para hacer matzá cuando la Torá me prohíbe comer sangre? Cuando nosotros sabemos que cuando una persona conserva y mantiene sus normas de kashrut y va a abrir un huevo, lo primero que hace antes de comer es revisar si no tiene una gotita de sangre. ¿Cómo puede ser que ahora venga gente y me diga, matan niños para sacarle la sangre y hacer matzá para Pesaj? Para nosotros no tiene ni pie ni cabeza. El mundo no le preocupa. Lo dice, lo larga ese infundio, esa mentira. No solamente esa. Van a decir que tenemos cuernos en la cabeza. Y uno dirá, por favor, revísame, ¿dónde encuentras cuernos? Tú tienes cuernos, los tendrás escondidos, pero los tienes. Has hecho un pacto con el diablo, con las fuerzas del mal espirituales. Nos han dicho que envenenamos las aguas de Europa en la época de la peste negra, en la época de la Edad Media, donde fue diezmada una tercera parte de la población europea. Y dentro del pueblo de Israel hubo muy pocas víctimas. Eso generó la suspicacia, los judíos estuvieron involucrados. Ellos provocaron a través del envenenamiento de las aguas que sucediera esta terrible epidemia. Nos dicen que estamos conspirando contra la humanidad. Nos reunimos en los cementerios, los sabios del pueblo de Israel, y escribimos incluso textos y protocolos de nuestras reuniones donde vamos a hablar de la conquista del mundo. Se nos va a decir que somos capitalistas, que somos comunistas. Obviamente, qué difícil ser las dos cosas al mismo tiempo, pero somos las dos cosas. Se nos va a decir que manejamos la prensa de todo el mundo. Todo lo que se publica en el mundo está bajo nuestras manos. Se nos va a decir que manejamos la economía de todo el mundo. Incluso en alguna oportunidad me tocó ser rabino de una ciudad en la diáspora, y de pronto comenzaron a circular unos panfletos que decían que en la sinagoga donde yo trabajaba y donde yo era rabino junto con otro más, con el gran Rav Kaiman en la ciudad de Monterrey, en México, decían ahí en estos panfletos que los judíos, los rabinos de la ciudad de Monterrey son los que se reúnen para determinar el precio de la gasolina de todo el país. Y yo leía y digo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo puede ser una cosa así? Lo dicen. Obviamente nos están acusando en los días de hoy de estar provocando un holocausto entre la población palestina. Y sabemos, las pruebas nos van a explicar que no puede ser. ¿Cómo puede ser que utilicen la palabra holocausto cuando lo único que estamos haciendo es defendiéndonos todo el tiempo de los ataques constantes? Y mencioné hace 1 o 2 encuentros, les mencioné que hay quienes incluso están diciendo que el pueblo de Israel no tiene raíces en la tierra de Israel. Dicen cualquier cosa, nos acusan de cualquier cosa, de usurpadores de esta tierra en nuestra época. Y por culpa de todas estas acusaciones infundadas, absurdas, ridículas, mentirosas, tal como la del faraón, por culpa de todo esto hemos tenido expulsiones y matanzas y pogroms y conversiones forzosas, y hemos tenido matanzas brutales, persecuciones, hemos tenido una brutal Shoah hace apenas 70 años, hemos tenido situaciones dramáticas. El origen del antisemitismo lo vemos en Mitzrayim. Los argumentos son los mismos. De pronto se levanta alguien y nos acusa. Leemos en la Agadá de Pesaj, Ve'i she'amda la'avoteinu. Hay una promesa que hizo Hashem con el pueblo de Israel, con nuestros padres. Shebehol dor vador, que en cada generación y generación, omdim aleinu lejaloteinu, se levantan contra nosotros
para intentar acabarnos. De Akadosh Baruj Hu, y el santo bendito sea, Matzilenu Miyadam, nos salva de sus manos. Alguien podría decir, perdón, he leído historia, y no es cierto, no es en cada generación, es cada tantas generaciones donde vemos que aparece un personaje siniestro y malvado que nos quiere acabar. La Haggadah de Pesach, que fue escrita ya hace muchos siglos, mucho antes de las expulsiones y de las matanzas, de los pogroms y de la Shoah y de las cruzadas y de tantas cosas. La Haggadah de Pesach nos dice, no, en cada generación, solo que a veces ni siquiera nos enteramos. No nos enteramos porque Hashem hace que determinadas amenazas desaparezcan y ni siquiera somos conscientes de lo que estaban organizando. A veces escuchamos hoy en día cómo de pronto parece que hubo un accidente en algún lugar de aquellos que estaban planeando un atentado contra el pueblo de Israel y la tierra de Israel, y simplemente les explotó algo y no lo pudieron hacer. Quizás así también a lo largo de las generaciones Hashem frustró planes de otros que intentaron acabar con el pueblo de Israel y con nosotros. Tenemos una fe total. Akadosh Baruj Hu nos va a cuidar. Nos advierte, en cada generación se levantan contra nosotros. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Kadosh Baruj Hu nos promete, nos va a salvar. Eso no significa que no vamos a sufrir. Va a haber épocas en que vamos a sufrir y mucho. Pero Am Israel, desde Abraham, y a pesar de que aparece un faraón, y de con todos los faraones que han aparecido a lo largo de la historia, Am Israel sigue adelante. Y el faraón, vayan a ver en Egipto qué quedó de él. Nos vemos en la próxima. Gracias.